El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra». Jesús le dijo: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y aquí que se le acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El Evangelio de este domingo primero de Cuaresma nos presenta a Jesús que después del bautismo en el río Jordán es empujado por el Espíritu al desierto de Judea. Y es realmente conmovedor contemplar a Jesús en el desierto, sometido a la crisis, a la oscuridad, a la angustia y a la vez a la escucha de lo que el Padre quiere de él. Tal vez en este tiempo de discernimiento que Jesús hace en el desierto, Jesús se preguntaría: ¿cómo voy a partir de ahora a realizar mi misión liberadora? Y es justamente ahí, en este discernimiento que Jesús está haciendo en el desierto, cuando aparecen las tentaciones. Las tentaciones de Jesús son las tentaciones de todo ser humano. Son las tentaciones del tener, la tentación del prestigio y del poder. Son las tres esclavitudes capitales y son también experiencias humanas universales. Jesús vivió nuestra condición humana tal como es, con sus límites, sus carencias, tendencias, pero Jesús vivió filialmente, y esto es lo esencial, es decir, en docilidad al Padre. El evangelista nos dice que Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Este detalle del ayuno es interesante. ¿Por qué? Porque pone de relieve que Jesús, físicamente exhausto, después de ayunar durante tanto tiempo, tiene la fuerza de vencer al diablo. Bueno, ya sabéis que la palabra diablo viene del griego y significa la división, es decir, aquello que nos divide, que nos separa de lo esencial. Eso es lo diabólico, el diablo. Y lo vence, Jesús vence, a pesar de estar exhausto por la falta de alimento, vence con la fuerza del Espíritu. El diablo le ofrece caminos engañosos a él y a todos nosotros, y seductores. Pretende desviarlo de su camino de fidelidad al Padre, de su ser de hijo
del Padre, de hijo amado. La primera tentación es esa. Fijaos lo que le pregunta. Le toca justo en el punto más esencial de Jesús, de su vivencia de hijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo lo invita a dar una orden. Di que estas piedras se conviertan en pan. Propone a Jesús que ponga sus fuerzas de hijo de Dios para satisfacer su hambre. Que Jesús utilice a Dios en su propio beneficio. No es solo la tentación del tener, del consumo, del materialismo, que ciertamente lo es, sino la tentación de querer también manipular a Dios. Jesús sabe de sobra, por su experiencia interior, que la solución del diablo resulta perversa. Abandona a los seres humanos en manos de su lucha por el pan, les encierra en su necesidad económica para que ellos vendan así también su dignidad por alimento o por dinero. Por eso Jesús responde, no solo de pan vive el hombre. Esto es importante, no solo de pan vive el hombre. Jesús es categórico, corta por lo sano. No se entretiene con el diablo como en la leyenda mitológica de Adán y Eva. No, Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. Ciertamente necesitamos algo más que el pan, aunque el pan sea necesario, naturalmente. Necesitamos el sentido de la vida, necesitamos la esperanza que nos hace vivir de verdad. No podemos reducir nuestra vida humana a lo económico, a lo material, a la diversión, al estar bien. El ser humano es algo más. Se sobrepasa a sí mismo. Lleva en su corazón un anhelo de infinito, una sed de absoluto. Necesitamos más, sí. Escuchar la palabra. ¿Qué es la palabra? Es el mismo Cristo, es la palabra. Dios envió su palabra, su logos, al mundo para comunicar la buena noticia del Evangelio. Pero ¿quién se toma tiempo hoy para escuchar a esa palabra que es el mismo Cristo, el Señor, viviente en el corazón de todo ser humano? Y la segunda tentación dice que el diablo lo llevó al alero del templo. Sí, existían las creencias religiosas en aquella época que el Mesías tenía que aparecer de una manera espectacular, ¿no? Entonces, el alero del templo era lo más alto de Jerusalén y le dice a Jesús, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles ha dado órdenes para que te cuiden, tu pie no tropiece sobre piedra. ¿Qué tentación es esta? Es la tentación del triunfalismo, del espectáculo, de la ostentación, como si le dijera, gana prestigio, hombre, gana prestigio, para que todo el mundo crea en ti. Cualquiera que quiera realmente tener éxito necesita una buena campaña de imagen, ¿no? Hoy todos sabemos que los políticos tienen sus asesores de imagen, porque el éxito está muy ligado a la imagen. Pero Jesús es contundente con el diablo. No tentarás al Señor tu Dios. Es una respuesta llena de sabiduría que corta también de manera radical con la tentación de dejarse llevar por el afán de protagonismo, por la necesidad de ser importante en la vida, por la búsqueda de un prestigio y un deseo de deslumbrar a la gente. Lo suyo, lo de Jesús, será la fidelidad al Padre. Él vive filialmente su vida. Y en toda circunstancia. Y la tercera tentación es la más grave de todas. Dice que mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor, le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¿Hasta dónde es capaz de llegar el diablo? Presentarle el poder. Esa tentación es la encarnación del poder. Al ver que Jesús ha rechazado el manipular a Dios,
que ha rechazado también la gloria, el espectáculo, el prestigio, ahora le propone el poder absoluto, ya en un plan descarado, sin rodeos, sin limitaciones. Es la tentación de la ambición de poder tan enraizada en el ser humano. Se trata aquí de que Jesús haga un mesianismo político para dominarlo todo, pero Jesús rechaza radicalmente la tentación de esta ambición de poder. Le responde al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Lo más sorprendente de esta tentación es descubrir que la ambición de poder no pertenece a Dios, sino al diablo. Es más, el diablo es la encarnación del poder, bíblicamente. Y por eso, y por tanto, ese poder no sirve para extender y para construir el reino de la vida, el reino de Dios, sino para todo lo contrario. Quiere decir que no hay que hacerse ídolos y centrar nuestra vida en lo esencial, en Dios, que es la fuente de la vida y de la verdad. Y cuando termina esta tentación, dice que el diablo abandona la escena y añade el Evangelio de Mateo unas frases, a veces que hay que interpretar también. Dice que se le acercaron los ángeles y le servían. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente los ángeles en ese sentido son la cercanía de Dios en la historia del ser humano y en la vida humana de Jesús también. Los ángeles son esa presencia de Dios en su vida. Sí, ciertamente, Jesús experimentó como nosotros, como cada uno de nosotros, la fuerza de la tentación. Sintió también el miedo, la inseguridad, la seducción del prestigio, del poder. Pero Jesús eligió el camino de la docilidad al Padre siempre. Y nos ha abierto a todos nosotros el camino de la esperanza y de la vida. Jesús, venciendo el mal, nos muestra el camino de la liberación más profunda para todo ser humano y para cada uno de nosotros. Quizás sería bueno que en este primer domingo de Cuaresma nos preguntáramos cada uno de los que estamos aquí, cuáles son mis tentaciones que me esclavizan actualmente. ¿O quién podrá liberarme de tantas fragilidades que me dominan todavía en mi vida? ¿Quién? Jesús, el Señor, que ha vencido. Y nosotros, apoyados en Él y con la fuerza de su Espíritu, también podemos vencer toda tentación y avanzar en el camino de la vida. Y hoy, vueltos al Señor de la vida, el resucitado, el gran viviente, nos volvemos a Él para decir: Señor Jesús, conviértenos a ti hoy de todo corazón y danos tú la fuerza por tu Espíritu de vencer nuestras propias tentaciones.